es el Señor. Amén. ¿Me están escuchando bien? Amém? Sí. Glória a Deus. Então vamos lá. Senhor Jesus. Señor O Jesús. título da mensagem 4, irmãos, El é título As del 7 mensaje Tochas 4 de Fogo. es Vamos Las desfrutar 7 em antorchas de Apocalipse, fuego. capítulo 4, versículo 5. Apocalipsis capítulo 7 tochas de 4, fogo. versículo 5. Apocalipse 4, 5. 4, 5 dice: Do trono saem relâmpagos. Y del trono salían vozes e relámpagos y trovões. truenos y Diante do voces, y trono delante ardiam del trono 7 ardían tochas de 7 fogo, lámparas que de são fuego, os 7 Espíritos de Deus. que Aleluia. son los 7 O Senhor tá espíritus falando de muito forte Dios. para nós nessa conferência. El Señor nos Amém? está hablando muy Quem fuerte está en esta desfrutando, diga conferencia, ¿no? amém. Amém. Quien está disfrutando, diga amén. Senhor Jesus. Eu tinha preparado uma palavra e Yo o había Esdras preparado una palabra, Pedro falaram pero el um monte hermano de coisa Esdras que y eu ia falar. Pedro Glória a Deus. hablaron muchas cosas que yo iba a hablar. Gloria a Dios, ¿no? Segurança nossa, falar as Es mesmas coisas. es para que estemos seguros de lo que estamos hablando, ¿no? El seguir del el guiar del Espíritu. El hermano Esdras nos ayudó en el viernes diciendo que Dios Padre es la fuente de toda energía. Y voy a hacer esta comparación. Primero, voy a colocar esto que Josman nos dijo ayer, ¿no? Mostrándonos en esa imagen la turbina. Muéstranos, por favor, la imagen. ¿Dónde está el equipo técnico? Ahí, muy bien, ahí está. ¿Están viendo? Dios es el reservatorio de agua lleno de energía potencial. Mucha energía para dar y vender. Y está canalizada en Cristo, que es la turbina celestial, y Cristo para que alcance a cada uno de nosotros, ese embalse, ¿no? Y el Espíritu es el que trae la energía a cada uno de nosotros en su casa. El Hijo es el que trajo esa energía a la tierra y el Espíritu es quien aplica esa energía en nuestra vida. La próxima imagen es cuando esa energía llega a su casa. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted necesita enchufar en la corriente. La energía llega en el cuadro eléctrico de su casa, usted escucha esa energía, ¿no? Usted usa su enchufe para que usted coopere con el Espíritu y después recibe esa energía, ¿no? Voy a dejar otra ilustración para dejarlo más claro. En nuestra vida en la Tierra, aquí tenemos el pozo del sol, ¿no? Ese sol es una energía inaccesible, la puesta del sol. La puesta del sol tenemos, y eso tiene 4.500 grados la superficie del sol, es muy caliente. Y todo el tiempo tiene una función nuclear que se transforma en helio, liberando mucha energía. Entonces el sol está siempre con mucha energía para dar. Ese es nuestro Padre, hermanos. Esto tipifica a nuestro Padre, hermanos, que tiene tanta energía, tanta vida dentro, tanto poder, pero Él es intangible, ¿no? Si usted quiere llegar cerca de Él, vamos a ver en Santiago, Santiago 1:17. Como é que fala aqui? Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Santiago 1:17. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, tudo que é bom, todo dom perfeito vem do nosso Pai. Amém? Ele é esse sol maravilhoso. Todo don perfecto viene de nuestro Padre. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted no puede accesar directamente al sol, ¿no? Usted tiene que alcanzarlo por medio de los rayos.
Así llegan los rayos a la tierra, ¿no? Trayendo calor y luz. Eso es el Señor Jesús. Jesús es el sol que vino a la tierra. Mateo 4:16. El pueblo sentado en tinieblas vio grande luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús trajo la luz de Dios a la tierra. Jesús es el Dios, es la luz de ese sol para alcanzar a los hombres. Un versículo más. Malaquías 4:2 dice, Mateos 4 habla de la primera venida y Malaquías 4 habla de la segunda venida. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya, el sol de la justicia. Cuando el Señor vuelva, ¿no? Vamos a salir saltando como becerros de la manada. Porque ese sol de justicia es el Señor Jesús que llega a nosotros y somos esos amantes de la aurora, ¿no? Porque el Señor está volviendo, hermanos. Los astrónomos nos están diciendo, ¿no? Nos están hablando que el Señor está volviendo. Y bueno, y luego vamos a salir saltando como los becerros de la manada. Señor Jesús. Entonces el Señor nos trajo esa energía, ¿no? Dios nos trajo esa energía a través del Señor Jesús hasta la tierra. Es Jesús, Dios, alcanzando al hombre. Jesús es Dios encarnándose, viniendo hasta la tierra, viniendo trayéndonos salvación en sus alas. El Espíritu hoy habita en esta energía, ¿no? Que es traída hasta nosotros. El Espíritu necesita de la cooperación del hombre. Entonces vamos a ver esos 4 puntos hoy. Estos 4 puntos, viéndolos, ya podemos acabar el mensaje hoy. Dios Padre es la fuente de energía. Dios Hijo es el que trae la energía y el Espíritu es el que aplica la energía en nosotros. Quiero darles un ejemplo de ese potencial de energía. Tal vez no lo entiendan mucho, pero hice un poco de cuentas. Discúlpenme, pero yo soy ingeniero y siempre hago muchas cuentas. Y yo agarré algunos datos que tengo aquí, coloqué a Alemania como una base, pero pueden hacerlo con otro país de Europa, porque tenía estos datos. Y el consumo primario de energía en Alemania, ¿qué es un consumo primario? Es toda la energía usada del país, sea como combustible, como gasolina, diésel, para calentar, aceite, gas, carbón, madera, o la energía eléctrica que llega a sus casas, o toda la energía usada en las industrias, en la producción de todos los bienes. Esa energía del consumo primario en Alemania es 3.600 terawatts. 3.600 terawatt-hora. El terawatt hora son muchos más watts-horas. El watt-hora, que son 1.000, megawatt-hora, que son el gigawatt-horas, que es 1.000.000, y el megawatt-horas es un trillón. 3,6 vienen 12 ceros. Esa es la cantidad de energía que es consumida en Alemania aquí. Ahora les voy a decir una cosa. ¿Ustedes saben cuánto de energía solar existe sobre Alemania en un año? Miren que Alemania no es el país más bendecido del mundo en términos del sol, ¿no? Pero la cantidad de sol que viene de sol a Alemania es 360.000. O sea, 100 veces más que toda la energía consumida en Alemania llega como energía solar aquí
O sea, durante el día, en el verano más, ¿no? Pero 1%, miren, Dios da 100% de la energía solar. Y 1% es lo que es consumido para mover toda la economía, calentar todas las casas. Entonces, si ustedes ven, nuestro Dios es muy abundante. Les estoy diciendo esto para mostrarles nuestro Dios, cuán abundante es, cuánta energía tiene. Usted no consigue imaginarse un país como Portugal, Italia o Brasil. Ese número de los watts del sol quedan mucho mayores que eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor vino a hacer acá, no? En Lucas 12, Esdras nos ayudó. Lo voy a leer de nuevo este versículo, vale la pena leerlo de nuevo. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49, 50. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. Él no vino para traer una buena una religión, un modelo de religión, no. Él vino solamente, ni vino tampoco para cumplir solamente la obra de redención, vino para traer fuego a la tierra, fuego divino a esta tierra. Todo lo que él hizo, inclusive el ser humano, la obra de redención, fue para que ese fuego pueda alcanzarlo a usted y a mí, para que ese fuego fuera liberado para nosotros. Versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esdras nos ayudó. Ese bautismo fue para la muerte, por el fuego que tenía que pasar para poder liberar ese fuego, ¿no? El bautismo que tuvo que pasar para liberar ese fuego. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, él vino lleno de fuego del Espíritu, lleno de fuego del Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, no es una buena doctrina, no es un buen enseñamiento, no es una cosa para usted convencer a las personas. El Evangelio es fuego, es fuego. Si usted quiere predicar el Evangelio, usted necesita ser alguien que está incendiado, que está lleno de ese Evangelio de Dios, de esa vida, y eso usted pasa a las personas. Por más que usted no sepa bien cómo decir, cómo hablar, como Felipe, ¿no? Así como el Señor Jesús lo llamó a Felipe, y ahí él se quedó tan impresionado y lo cual llamaron a Natanael. Y ahí le dijo, lo encontré a aquel que nació en Nazaret, el hijo de José. El Señor había nacido en Belén, de hijo de María, pero él le predicó, él le contagió el fuego a él. Y Natanael dijo, pero puede salir algo bueno de Galilea. Ven y ve, le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, es el fuego del Espíritu, hermanos, es el fuego del Evangelio. Si usted ama al Señor Jesús, si usted ama la vida de la iglesia, usted va a pasar ese fuego a las personas. Usted le va a hablar ese fuego a las personas. Eso es lo que le toca el corazón del hombre. No es una doctrina, no es una religión lo que le toca. El ser humano necesita de fuego. Este mundo, hermanos, esta pandemia le está faltando fuego. Somos esos que necesitan traer fuego a las personas. Oh, Señor Jesús. Aquí él dijo que le estaba faltando pasar por un bautismo, ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor le dijo? Aquí en el 19:30, en Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué está consumado? Ese momento en la cruz, el Señor liberó fuego. Que no iba, que se iría a quedar solo en él, no. Ese fuego está disponible para los discípulos también, ¿no? Está consumado. Consumado es. En el capítulo 20, del 21 al 23,
dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así como yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y en este momento, en Juan capítulo 20, 21 al 23, Juan 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces el Señor les sopló el Espíritu, ¿no? Y ellos, los discípulos, fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo para que ellos vivieran a través de ese Espíritu. Y 50 días después, en el libro de Hechos, en Hechos, en las Biblias, algunas está Hechos de los Apóstoles. Ese libro Hechos, los traductores no sabían cómo llamarlo y es Hechos del Espíritu, ¿no? Pero sí, también es Hechos de los Apóstoles, porque estaba el Espíritu de los Apóstoles. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un rocío, como un viento recio de que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí, hermanos, el Espíritu vino sobre ellos, como lenguas como de fuego, como lenguas repartidas como de fuego. Ese fuego que fue liberado, descendió ese fuego sobre los discípulos como lenguas de fuego. El fuego es el Espíritu, pero también tiene que ver con la palabra. Lenguas como de fuego. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En el versículo 6 dice, cuando se hizo oír aquella voz, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Esas lenguas que hablaban eran lenguas hoy usamos el Zoom, ¿no? La sala de traducción. Este fue el son espiritual. Ellos tuvieron la traducción simultánea, el Espíritu les dio la traducción simultánea para que hablen todos los idiomas que hablaban en esa época. Ese fuego, hermanos, que los discípulos tenían, que el Señor Jesús liberó, es el fuego del Espíritu, es el Espíritu, el fuego es el Espíritu. En Apocalipsis 4 vemos que las 7 antorchas arden delante del trono. En Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis 4, 5 dice que dentro del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Yo no sé si usted vio que en la Biblia, hermanos, la Biblia no es coincidencia. Hay que buscar, porque hay bastante revelación. Aquí en Ezequiel, capítulo 1, habla de una escena muy semejante. Ezequiel 1:4 dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Entonces había un viento tempestuoso, ¿no? Que vino como una nube, como un fuego envolvente. Parece la situación de Hechos 2, ¿no? Y salió una cosa de medio del fuego que era como metal brillante.
¿Qué es ese bronce refulgente, ese metal brillante? O Senhor Jesus. Este Amém? bronce refulgente es el E Señor nós podemos falar Jesús. isso. Vai lá para o versículo 26. Vamos para el versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono Y estava sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Qué es ese? El Señor Jesús. Es el Señor Jesús sentado sobre ese trono. Y vi aparecía como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Entonces el Señor Jesús estaba en el trono y estaba ese metal brillante, ese bronce refulgente, ¿no? Refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Entonces nuestro Señor Jesús, hermanos, Él es fuego, Él es esa apariencia como de bronce refulgente, de metal brillante. En la traducción para el griego es electron. De ahí que viene la palabra electricidad. Este es nuestro Señor Jesús, lleno de resplandor, de resplandor, de resplandor. Vamos a Mateo, capítulo 17, versículo 2. La transfiguración. 6 días después tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Entonces el Señor les dio una pequeña muestra a los discípulos, ante gozo de su gloria, cuando Él se transfiguró, porque resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces la apariencia del Señor fue como ese sol, como del bronce refulgente, como el metal brillante. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, 14 al 16 fue la primera visión de Juan que tuvo, la isla de Patmos, que vio al Señor, dice, su cabeza y sus cabellos, Apocalipsis 1, 14 al 16, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies, los ojos del Señor Jesús eran como ¿qué? Como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, como en una olla, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces la apariencia del Señor, hermanos, es lleno de brillo, de resplandor, de fulgor. Ese es el metal brillante, el bronce refulgente. Usted ya vio a alguien trabajando en el oro, en el metal, fundiendo el oro o el metal, y aquellos cristales brillantes, es una cosa muy linda, ¿no? Llena de vigor, llena de fulgor, de brillo. Daniel capítulo 10. Cuando el Señor apareció para Daniel. Cuando el Señor apareció para Daniel. Daniel 10, 5 y 6. Daniel 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré y vi, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Cómo extraño esto, no? Cuando estamos en la estancia, en la conferencia, ese sonido de muchas aguas, es la voz. Es esta voz, ay, cómo extraño, ¿no? Esto. Ya algún día nos vamos a ver de nuevo presencialmente allá. Oh Señor Jesús. Nuestro Señor tiene esa apariencia, hermanos, como relámpagos, ¿no? ¿Qué es la palabra que Daniel usó aquí? Brillaba, ¿no? Una forma tan fuerte. Esta apariencia es de nuestro Señor. Y ese Señor, vamos a volver para Ezequiel, capítulo 1.
En el versículo 4 de Ezequiel 1 dice: y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Saben qué es el bronce refulgente? Es el Señor Jesús, el cristal brillante que vino a la tierra trayendo todo ese fulgor, ese brillo, ese fuego que trajo hasta la tierra. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Él era un hombre. Él era un hombre que estaba escondido, ¿no? Pero en el monte de la transfiguración, como Esdras siempre nos dice, él abrió el cierre y mostró su gloria, ¿no? Y después que él murió y resucitó, dice en Juan capítulo 14 al 17, dice que él volvió para la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. O sea, él estaba en el trono de la gloria y él volvió a ser ese bronce refulgente, metal brillante, ¿no? Lleno de fulgor. Miren el versículo 5, dice, de Ezequiel 1:1, dice, siempre me dejó un poco pensativo, dice, bastante pensativo, y en medio de ella, de la figura de 4 seres vivientes. Yo pensaba así, esos seres vivientes debe ser el Señor Jesús también, ¿no? Que salió de la nube, yo pensaba. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y esta es su apariencia, había en ellos, esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. En el versículo 10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Dejen el dedo en Ezequiel 1 que vamos a volver para él. Vamos ahora para Apocalipsis 4, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. El primer ser viviente era el hombre. Y en Juan, en Daniel decía eso, ¿no? Que era como un hombre. Y aquí en Apocalipsis dice que lo que aparece era hombre y que al lado derecho era un becerro y que atrás era una águila. Entonces esos 4 seres vivientes, hermanos, primero simbolizan al Señor Jesús, de hecho, ¿no? Los 4 evangelios, por ejemplo, el énfasis de Mateo es el Señor como rey. Ese equivale igual al león, ¿no? Marcos es el Señor como siervo. Equivale al becerro, ¿no? Y Lucas como hombre, ¿no? Equivale a Jesús hombre. Y Juan equivale a águila, a Dios. Es una énfasis, ¿no? El Evangelio de Juan habla que Jesús es Dios. Lucas fala do homem e João fala da águia. Amém? Habla del becerro. Só um pequeno detalhe histórico aí. Son pequeños detalles históricos. Por exemplo, em Veneza, você vai ver isso nas catedrais, eles mostrando os 4 evangelhos. Só que lá em Veneza eles trocaram, porque como o patrono da cidade é o Marcos, eles queriam que fosse um símbolo forte, então eles falaram que Marcos era o leão. Não queriam um novilho, né? Não queria que seja um becerro. E percebe algumas coisas assim, né? Mas o importante, irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha esses 4 aspectos. Por isso que ele precisou de... a veces necesitamos estudiar. Jesús tenía esos 4 aspectos, ¿no? Para describir a nuestro Señor, hermanos. Nuestro Señor Jesús es maravilloso. La primera apariencia de él era hombre. Él era un hombre perfecto, sin mancha. Solo quería el bien de los otros. Atrás de ese hombre había alguien que lo estaba siguiendo, ¿no? El becerro.
pero también Él vino para traer el reino de Dios a la tierra. Por detrás de todo lo que el Señor Jesús hacía, estaba Dios. Era una águila volando, ¿no? Ese es nuestro Señor Jesús. Pero aquí estos 4 seres vivientes son como si fueran ángeles. Y la correspondencia de esos ángeles en la tierra es la iglesia. Si usted ve en Apocalipsis 4 y en Ezequiel 1, habla de ese metal, de ese bronce refulgente, que esos 4 seres vivientes no son Jesús. Los 4 seres vivientes somos nosotros, las criaturas. Y esos 4 seres vivientes también salieron de esa nube. De la misma nube que el metal brillante salió, salieron los 4 seres vivientes. O sea, del mismo proceso que el Señor Jesús pasó, nosotros también estamos saliendo. Usted tal vez no esté entendiendo nada, pero en Hechos, aquel viento tempestuoso, aquel fuego que descendía, ¿qué es lo que pasó? Generó la iglesia. De aquel viento, de aquel fuego, salió la iglesia, que somos nosotros. Somos los 4 seres vivientes. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Primero somos hombres. Cuando usted va a contactar a las personas, usted es un ser humano. Usted no puede ser alguien extraño, ¿no? Solo espiritual, que no sabe conversar. No, usted tiene que ser hombre. Tiene que ser hombre, ¿no? Una persona que conversa, que habla. Pero su corazón es siempre servir a las personas. ¿Servir para qué? Para arribarlas para el reino de Dios. Y por detrás de todo está la persona y la vida de Dios. Entonces la experiencia de nuestro Señor, hermanos, se vuelve nuestra experiencia también. Amén. Lo que el Señor Jesús pasó se vuelve nuestra experiencia. La vida de Jesús se vuelve nuestra vida también. Apocalipsis 3:21. 3:21. Miren este versículo, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este versículo, hermanos, solamente me animo a leerlo porque está en la Biblia. El Padre lo hizo sentar en el trono. Qué maravilla, hermanos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este es mi futuro, este es tu futuro, hermano, para sentarnos en el trono con el Señor. Por eso tenemos que tener este fuego. Y ahora faltan las alas, ¿no? Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban, día y noche de decir, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Ellos usaban las alas para volar, siempre coordinados con los otros, en contactos con los otros, y usaban 2 para cubrir el cuerpo. Y en Ezequiel se veía el 4, ¿no? Y en Isaías 6 también dice, ¿no? Que usaban 2 alas más para cubrir los pies. Entonces, en nuestro servicio al Señor siempre necesitamos ver de que no tenemos que aparecer mucho, ¿no? Claro. ¿Quién está en el ministerio de la palabra como nosotros? No hay cómo aparecer, ¿no? Como resaltar, porque tenemos que aparecer en escena, ¿no? En escena. Pero el Señor sí tiene que trabajar mucho, sí, en nuestros corazones, en los que viven a la palabra, para que ninguno de ellos piensen que es alguna cosa, que está haciendo alguna cosa. Entonces, es una cosa muy importante, ¿no? Y gracias a Dios tenemos varios servicios hoy, ¿no? En alabanza joven, servicio de alabanza. Permítanme, hermanos, por favor no se ofendan. Cuando estamos haciendo algún servicio, principalmente los que aparecen bastante, ¿no? Principalmente estos que tenemos que cubrir nuestro cuerpo. Si tiene 6 alas, use 2 para volar, ¿no? Tal vez usted
canta bien, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 voces, pero si usted tiene que cantar, cante con una, ayude a los hermanos para que sigan. Usted no canta para mostrarse, ¿ok? Usted canta para conducir a los hermanos al Espíritu, para conducir a los hermanos de una forma armónica. A veces es una música difícil, ¿no? Y los hermanos no están consiguiendo cantar porque tienen 1 o 2 voces y nadie sabe la melodía. Pero en realidad, eso, muchas alas aleteando, eso atrapa el fluir, ¿no? Por eso tenemos que ser simples, hermanos. No vamos a buscar nuestra gloria propia, aparecer, gloria personal o fama. No. Nuestro servicio es al Señor y quien recompensa es nuestro Padre en secreto. Señor Jesús, misericordia, mi tiempo está acabándose. Mi tiempo está corto. Volviendo para Ezequiel capítulo 1, versículos 13 y 14. O fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Irmãos, essa é a maravilhosa vida da igreja. Quando nós estamos vivendo a vida da igreja, sai relâmpago. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hechones encendidos, que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Es así el espíritu, vamos. Esta era de Apocalipsis, hermano, estamos aquí en Portugal, de aquí vamos para España, Francia, estamos todos conectados, estamos pasando fuegos llenos de relámpagos. Este es el fuego del Espíritu, Señor Jesús. Los 7 espíritus que se hallan delante del trono, las 7 antorchas de fuego de Apocalipsis 4:5. Esas 7 antorchas delante del trono. Tengo que resumir. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Las 7 antorchas es lo mismo que las 7 lámparas. Las 7 lámparas son las 7 antorchas. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, dice que los 7 ojos son los 7 espíritus. Vamos a leer. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Entonces los cuernos son esa cuestión de la fuerza, del poder de la salvación, ¿no? El poder de nuestro Señor Jesús es estar en el Espíritu. Y los ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los ojos que le hablé de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, 33. Nadie pone en lo oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelabro, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Estos versículos juntan la lámpara. Então, os olhos do cordeiro, irmãos, que são os 7 espíritos, são a lâmpada. Los ojos que son los 7 espíritus, nuestro espíritu. ¿Qué es la lámpara, hermanos? En Apocalipsis 1:20 dice, oh Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 1, Juan dice, en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Juan vio 7 candeleros de oro. Y en el final dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces los candeleros son las 7 iglesias. El versículo 20. Dice esto. Miren aquí un símbolo del candelero, ¿no? Tenía 7 lámparas. 7 lámparas. Juan vio 7, ¿no? 7 candeleros. Cerca de la cámara está más grande. Un efecto especial. Tiene 7 lámparas, ¿no? El espíritu es el fuego del candelero. El candelero. No me da tiempo de leer. El oro del candelero es la naturaleza del Dios Padre. La naturaleza única, rara, llena de valor. Ese candelero es una pieza única de oro que era tratada, que era colocada de esta forma, ¿no? Entonces, la forma de este candelero es el Hijo, el sufrimiento que Jesús pasó para volverse vida para nosotros. Por eso está en el formato de un árbol, ¿no? Miren, como si fuera un árbol del crecimiento. Y el espíritu son las lámparas. Entonces aquí encima están quemando, ¿no? Entonces las antorchas de fuego son estas lámparas del candelero. Las antorchas son lo que está quemando. Entonces la iglesia es el candelero, ¿no? El espíritu hoy quema en ti. Las 7 antorchas de fuego están quemando en ti. El espíritu no va a quemar otras cosas. El espíritu necesita del hombre para quemar. En Apocalipsis 5:6 dice que los 7 espíritus fueron enviados por toda la tierra. Fue a Europa, Portugal, a Suiza, España, Alemania. Todos estos países que están aquí representados, hermanos. ¿Cómo el espíritu quema? El espíritu no quema solo en un rincón. El espíritu va a quemar siempre dentro de ti. El espíritu siempre te va a usar a ti. Él va a necesitar de ti para quemar. Dentro de este candelero tenía el aceite, que es el símbolo del espíritu. Y aquí tenía una pequeña mecha que absorbía el aceite y usted le podía poner el fuego en esa mecha y esa mecha cuando absorbe el aceite va ardiendo, va quemando ese fuego, ¿no? Y el fuego, él trae luz, trae calor. Entonces, el espíritu puede brillar hoy y necesita de ti. Él necesita de la mecha. La mecha era la única parte vegetal que este candelero tenía, indicando la vida humana, ¿no? Entonces Dios necesita del hombre para brillar hoy en la tierra. Él necesita de ti para brillar hoy en la tierra. Dios necesita de la iglesia para brillar en la tierra. ¿Qué es la iglesia? Son varias lámparas quemando, varias antorchas resplandeciendo, llenas de aceite, llenas de fuego, de los 7 espíritus de Dios. Entonces, hermanos, no hay cómo decir, los 7 espíritus de Dios están quemando por ahí solitos, no. Los 7 espíritus necesitan del hombre, de usted. Por eso que dice en Lucas, no dejes el fuego apagar, no dejes tu lámpara oculta, apagada, ¿no? El Señor tiene mucha misericordia, hermanos, porque Él no apaga nuestra antorcha cuando está humeando, ¿no? A veces nuestra mecha está humeando, ¿no? Parece que estaba prendida, pero se apagó y soltaba solamente humo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? El Señor viene con una tijerita de oro y viene a cortar ese pedazo que está quemado, como un morrón, y la mecha puede absorber el aceite y puede volver a brillar. La conferencia es eso, hermanos. Viene a cortar, da una cortadita en las mechas, duele un poquito, oh Señor Jesús, pero usted necesita de una cortadita de vez en cuando para brillar mejor, para que usted esté lleno de aceite, de vida, de espíritu, lleno de fuego, amén. Señor Jesús, entonces mi tiempo acabó, voy a pasar para Tarik, solo voy a hacer un pequeño resumen. Dios Padre, Dios es la fuente de toda energía de todo este universo, ¿no? Él tiene un potencial inmenso de energía.
Él canalizó esa energía en Jesús, que vino hasta la tierra, traer la salvación de Dios al pueblo, a la tierra, y hoy esa energía que Jesús liberó en la cruz, está instalada dentro de su espíritu, está instalada en la iglesia. Entonces el Señor está queriendo brillar a través de la iglesia, a través de ti, de mí, de nuestras familias, de nuestros maridos, nuestra esposa, nuestros hijos, todos ellos quemando como antorchitas llenas de luz, llenas de fuego. Y el Espíritu quiere brillar en esta tierra a través de cada uno de nosotros. Estas son las 7 antorchas de fuego delante del trono de Dios. Amén. Jesús es el Señor. Tarik, ahora te toca a ti. Amém, Alexandre. Jesus é o Senhor. Amén, hermano Alejandro. Jesús es el Señor. Wow. Fogo, fogo e fogo. Fuego, fuego y fuego. Realmente temos sido muito Realmente encorajados com essa palavra, né? somos muy animados con esta palabra, ¿no? O Alexandre citou de Y este Apocalipse versículo capítulo 5, que Alejandro habló, el esse Apocalipsis Espírito capítulo está por 5, toda a terra, passando por toda a el terra. Espíritu está en toda la tierra, ¿no? Temos visto Es com justamente relação ao que Jesus veio fazer, né? Ele veio lançar fogo sobre a terra. Ele veio com esse está en relación desejo con e lo que lançou. Jesús vino a hacer aquí, ¿no? Que es bien, que E vino a graças ao lanzar fuego a Senhor, la esse tierra. Espírito chegou na Europa. Esse Espírito está na Europa. Y Esse Espírito está Espíritu queimando na Europa. Está está por queimando toda em la tierra. El Espíritu está quemando en Europa. Está quemando en ti, está quemando en mí. Gracias al Señor porque recibimos esto. En el Apocalipsis capítulo 4 dice que del trono salieron rayos, truenos, que las 7 antorchas estaban con fuego. Y para comenzar, querían que colocasen la definición de electrizados, ¿no? Cuando nosotros recibimos ese rayo que viene de Dios, usted se queda electrocutado. Usted gana esa energía, ¿no? Quería mostrarles el significado de esta palabra. El equipo técnico puede colocarlo. Electrizados. Es entusiasmados. Electrificado. Electrificado. Es una persona que está entusiasmada, dispuesta a enfrentar dificultades, desafíos, no dejándose abatir y transmitiendo confianza a los demás a su alrededor. Esto me hace acordar a la live porque tuvimos con los jóvenes, que hablamos que debíamos estar llenos del Espíritu. Esse fogo dentro de nós. Porque cuando Dios viene con su vida para alcanzarnos, nosotros recibimos ese fuego dentro de nosotros. Tenemos que estar quemando nuestro espíritu para estar entusiasmados. Theos, que é em Deus. Então o segredo para... En griego quiere decir inteos, quiere decir inflamados. Estar en Dios. Encoados, inflamados. Cuando estamos en Dios, estamos listos para poder pasar por tribulaciones y desafíos, porque también vamos a ser conductores de esta vida para otras personas. Vamos a pasar ese fuego, esa energía potencial que está en nosotros, en nuestro espíritu para otras personas. Gracias al Señor. Ese fuego está ardiendo en Europa. Ese fuego está ardiendo hoy en Europa. El Señor está hablando hoy por medio de la palabra profética. El Señor nos ha dado esa revelación, como Pablo le dijo a Timoteo. El Señor nos está hablando para nosotros, ¿no? En esta conferencia, que necesitamos reavivar el don de Dios que está en nosotros, reactivar nuestro espíritu. Y si por algún motivo esta energía eléctrica poderosa paró en nosotros, en nuestro espíritu, es hora de activar, de ascender este fuego que está en nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios con su palabra, Él vino como esos relámpagos, energizándonos, trayéndonos el evangelio del reino, y Él cuenta conmigo y contigo. Gracias al Señor por eso, hermano. Porque tenemos ese privilegio, esa oportunidad. Hubo un problemita aquí en la sala de alemán. Ya entran otras voces traduciendo.
Vamos hablando en todos los idiomas. Que esa palabra alcance toda la tierra. Acabó de hablar de Pentecostes y ya está pasando eso aquí, ¿no? Oh, Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos esto, no? Cuando tocamos el trono de Dios, cuando recibimos esta energía potencial, ese fuego. Lo primero que pasa es que mudamos nuestra constitución, ¿no? Nuestro estado cambia. En Génesis capítulo 33, en 32, perdón, Jacob decía que él estaba luchando con Dios, ¿no? Dice que Jacob dijo, si usted no me bendice, no lo dejaré ir. Ya no será más Jacob. Jacob vio Dios face a face. En ese momento, cuando tocó a Dios, Dios mudó su estado. La origen del nombre Jacob es sustituidor. Para poder siempre sacar ventaja de los otros, ¿no? Pero cuando Dios le apareció a Jacob, cambió totalmente. Él se volvió un príncipe de Dios, Jacob. Génesis 35:9 está esa confirmación. En Génesis 35:9 tenemos esa confirmación. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y les bendijo y les dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ya no se llama más Jacob, se llamará Israel, príncipe de Dios, que quiere decir príncipe de Dios Israel. Esta noche Dios está apareciendo para nosotros, esos 7 espíritus, esta antorcha, y Dios tocará tu nombre y el mío. Tú te llamarás Alexandre, no te llamarás más así, te llamarás hijo de Dios. El Señor quiere cambiar nuestro estado, quiere cambiar nuestra vida que estaba lejos de Dios, para que podamos estar electrizados, ¿no? Estar llenos de Dios. Y ese tiempo llegó ahora. Se llama hoy. Tenemos ese nombre hoy, ¿no? Que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y ahora estamos electrificados. Ruth, capítulo 1, versículo 16, muestra que la abundancia de alguien que tocó en Dios, ¿no? Era una moabita, Ruchi. Moab era de una creación fuera del normal, ¿no? Moab. Por medio de esta relación que no era pura, ¿no? Surgió Ruth. Pero ahí Ruth conoce el pueblo de Dios, la conoce a su suegra. Y cuando su marido murió, la suegra le dijo, puede volver para su pueblo. Pero Ruth, por saber quién era Dios, por conocerlo, ella dijo, no me pidas que te abandone, le decía a su suegra. Porque tu Dios es mi Dios, Ruth le decía. Eso es la reacción de alguien que toca en Dios, de alguien que tocó en la vida de Dios y recibió esos 7 espíritus, ese fuego, y se volvió alguien electrizada, alguien lleno de energía del Señor. Para que tengamos una vida consagrada. Nuestro estado tiene que ser un estado de alguien que ama realmente la venida del Señor. Donde va el Señor, yo voy. Donde el Espíritu nos lleve, nosotros estamos. Esa debe ser nuestra reacción. Así como Ruth tuvo esa reacción, nosotros también necesitamos tener esa reacción. Quería leer también en Hechos. Voy a caminar por Hechos. Alexandre caminó mucho por el Antiguo Testamento. Yo caminaré por Hechos, capítulo 9.
de la experiencia de Pablo. Me gustó la versión de King James. Hechos 9:3. Aquí habla de cuando Pablo se convirtió. Saulo se convirtió, ¿no? Saulo, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Saben qué luz era esa? Era un rayo. Vino un rayo del trono de Dios. Repentinamente vino un rayo. Consiguió romper esa capa isoladora que estaba atrapándolo a Saulo, ¿no? Pero cuando Dios quiere hacer su obra, Él rompe eso, ¿no? Y le llegó una luz, le resplandeció. El versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, esa experiencia, cuando Pablo conoció a Jesús con esa intensidad, esa luz, inclusive Pablo se quedó ciego. Cuando llegó ese poder, esa autoridad, Saulo vio que era alguien que perseguía al Señor, ¿no? Para matar a los cristianos. Y ahí Saulo pasa a ser útil en la mano del Señor, ¿no? Él se vuelve alguien útil para el evangelio, para el ministerio. Por eso es que el Señor le dijo, Ananías le dijo, vaya hasta donde está Pablo, porque él me es útil. Entonces la primera cosa que necesitamos ver y tener y ver es tocar en esos rayos, en esa llama, en esa luz, es cambiar nuestra historia. Eso cambiará nuestra historia, cambia nuestra condición, nuestra situación. No importa cómo estábamos. Cuando nosotros tocamos al Señor, lo vemos face a face, cara a cara. Nosotros tenemos que tocarlo para que el Señor cambie nuestro estado. Cuando lo tocamos, el Señor cambia nuestro estado. Porque hay tiempo todavía para eso. La era del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 dice que está siendo notificado a Juan. ¿Qué es lo que el Señor nos está transmitiendo a nosotros? Que necesita que el pueblo esté incendiado, quemando en el Espíritu, deseando su venida, esté deseando para que Él vuelva, que no esté envuelto en las cosas de esta tierra y cambie de posición, que cambie de estado. Oh Señor Jesús, es un privilegio muy grande. Es muy bueno cuando cambiamos de estado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra profética, hermanos. La palabra profética. ¿Qué es lo que la palabra profética? Es lo que viene del trono de Dios, hermanos. Pablo escuchó vio esa grande luz y después escuchó una voz. ¿Qué voz que era? La voz de Jesús. Y ahí Jesús le dijo, vaya para acá que alguien te va a buscar. Entonces la palabra profética es así, hermanos. Necesitamos atender a la palabra profética y escuchar lo que esta palabra nos dice, ¿no? Porque esta palabra nos da esa dirección de ser ese que están llenos del Espíritu, reaccionando a lo que el Señor habla.
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem Apocalipsis 1, que ele enviando 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. que en breve, que deben suceder pronto, pronto van a suceder. Foi falado há pouco tempo atrás sobre a Fue hablado poco tiempo atrás esfriamento, o afastamento, o mistério da iniquidade, de la friez, ¿no? Del ministerio de la iniquidad que está actuando, quase todos se de que el esfriando. amor de casi todos está enfriándose. Estamos vendo hoje. Y es lo que estamos viendo hoy, Por hermanos. intermédio dos seus servos, por intermédio Pero por daqueles que ele intermedio de instituiu sus como siervos, servos, que está nos trazendo a de palavra quien profética, constituyó está con nos esos trazendo siervos a que nos están revelação trayendo la de que palabra Deus quer profética. fazer. Lo que Dios quiere hacer Nosso es interior precisa que estar nuestro interior inflamado, necesita estar precisa estar inflamado, necesita precisa estar estar quemando, lleno del queimando, Espíritu, con para fuego, sairmos de todas essas coisas. para que salgamos de todas esas cosas, de toda frieza. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta Pois o profecía y tempo guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está o cerca. Senhor está nos dando Apocalipsis essa 1:3. advertência. O El tempo Señor nos está próximo, advirtiendo a volta do que Senhor Él está próximo a la venida del O Señor. que nós lemos de Mateus 24, em Lo que Lucas, vemos en Mateo 24, en guerras, rumores Lucas, de guerras, sobre coisas que estavam guerras, rumores de acontecendo, guerras, pandemias, la tudo isso estava pandemia. acontecendo. Todo esto está Até mesmo pasando, o hermanos. amor de muitos se esfriando, Hasta mismo que el amor de muchos se a enfría, apostasia acontecendo no la meio dos cristãos. apostasía en Mas medio qual de é a los nossa reação cristianos. diante disso, amados ¿Cuál es irmãos nuestra e irmãs? reacción delante de eso, A nossa hermanos? reação é, temos recebido Nuestra a palavra profética, reacción essa es, palavra profética ¿cuál tem es vindo cuál es la nesse reacción a la tempo, palabra esse profética que espírito estamos com essas teniendo? 7 tochas, Esas esse 7 fogo de um antorchas, Deus que estos arde, espíritus, queima, 7 ojos, esse fogo queima no nosso interior, ese, fogo tem que ese queimar nosso espírito, fuego que queme nuestro não interior, vendo nuestro o que está espíritu, acontecendo fora, mas olhando as escrituras, olhando a mirando las palavra, vendo escrituras, la a reação que Deus palabra, está nos dando. lo que el Sermos Espíritu nos está fiéis em dando. obedecer, Seamos sermos fieles en em dizer obedecer. sim, amém para isso, porque isso Seamos será fieles bênção en para decir nós. sí, amén para esto. É a revelação, Eso es o revelación. Senhor nos mostrando o que está acontecendo, abrindo os nossos Eso es lo que el olhos. Señor nos está E nós mostrando, somos lo que está privilegiados, pasando ahora, ¿no? porque temos tempo de reavivar o dom. Porque tenemos Nós tiempo de temos reavivar el a don. oportunidade de reavivar Tenemos la oportunidad de reavivar el don que está en o nosso nosotros. espírito. Nuestro Há espíritu, nuestro poder ser. maior Hay do un que o poder sol. aquí E o que es Alexandre mayor que mostrou el quão sol. potente é o sol. As explosões ¿Cuán que potente es há el no sol, sol é no? muito forte, libera muita El energia. sol es muy fuerte, libera mucha Nós energía. temos dentro de nós um espírito que está 7 vezes Tenemos multiplicado. en nuestro espíritu Então, dentro 7 vezes un mais espíritu que rápido, está 7 veces 8 más que vezes eso. mais. E o Está melhor, quemando 7 veces más todo mundo, y que está por todo el mundo, toda a terra. enviado Nós para toda la podemos ser tierra. essas tochas Que hoje. nosotros podamos ser esas Esses antorchas, que não apagam o hermanos, espírito. que Não no apagan podemos al apagar o espíritu. espírito. No Precisamos vamos a apagar el queimar, espíritu, hermanos, precisamos vamos a quemar. Vamos estar com o espírito Necesitamos inflamado, quemar con nosso ese ser espíritu inflamado. Ó inflamado Senhor nuestro ser, Jesus. Señor Jesús. Exemplo de quem Un obedeceu a ejemplo palavra profética. de quien obedeció la palabra Capítulo 8. profética está en Hechos, Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo Hechos 26. capítulo 8, versículo Uma história 6. bastante conhecida por todos. Es una historia conocida por História muchos, de por todos, Filipe com Eunuco. de Felipe con Ó Eunuco. Senhor Jesus. Versículo 26. Um anjo Versículo do Senhor falou a 26 Filipe, dizendo: Dispõe dice, e vai para o lado sul, no caminho que desce un ángel del Señor Jerusalém a habló a Gaza. Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe era un evangelista. El ángel le apareció para Felipe y le dijo, vaya para allá, por ese camino. Felipe no lo cuestionó, no le preguntó, y esto lo voy a hacer. ¿Por qué voy para un camino desierto, Señor? Felipe no le preguntó eso. Tal vez en este tiempo lo lógico sería que va para una sinagoga, va para... ¿Qué es lo que el ángel le dijo? Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. ¿Y cuál fue la reacción de Felipe? Pues se levantó y fue. Eso es la reacción de alguien que tiene simplicidad en el corazón,
que sabe escuchar al Espíritu hablar. Cuando el Señor le apareció, él obedeció, le apareció y él fue. Aquí dice que el puesto de él era alguien muy importante. Y ahí le habló del Evangelio, ¿no? El eunuco fue salvo y recibió el bautismo. Miren el poder del Espíritu, de obedecer la palabra profética, hermanos. Miren el poder que está dentro de nosotros, hermanos. Ese fuego es el que tiene que arder en nosotros. Ese fuego es el que tiene que estar, no tenemos que estar cuestionando, ¿no? El Espíritu ya está actuando en nosotros, ya está actuando. El poder ya está dentro de nosotros. Sí. É algo que já está acontecendo. O Es Espírito lo que ya está pasando, lo que ya está hablando el Señor. El Señor nos está diciendo, vamos a quemar, hermanos, vamos a quemar, vamos a tener reacción. Vamos a tener ese fuego que quema por las cosas del Señor. Deje las cosas del mundo. Siga con la palabra profética. Ese es el andar por fe. El andar por fe no cuestiona, no critica, dice sí, amén. El andar por fe recibe esa palabra, ese hablar y dice sí y amén. Y reacciona inmediatamente. Eso es lo que necesitamos, reaccionar a esa palabra. Oh Señor Jesús, cuando reaccionamos, la salvación viene, ¿no? Eso es lo que necesitamos. E alguém que está queimando no espírito, como nós lemos no conceito. Y alguien que está lleno del Espíritu no se preocupa con las tribulaciones. Porque ele sabe que Deus é com ele. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es con él. Onde hay un pasaje en 2 de Samuel 3:23. No seu centro de defesa, né? David estaba en su centro de defensa. Quien tomaba agua del pozo de Belén, ¿no? 2 de Samuel 23, perdón. 23:14. Versículo 15. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera el beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: de Jehová. David expresó un gran deseo, pero en estos últimos días ele está manifestando grande desejo. E qual é o desejo dele? Que todo homem seja salvo. Dios está manifestando un deseo estos últimos días, ¿no? Que el Evangelio sea predicado, que el fuego esté realmente quemando en esta tierra. La semana pasada, Lucas, perguntando si nos habló de Lucas, ¿no? De fe sobre fe. Ese es el deseo del Señor. Él quiere que haya fe en esta tierra. El Señor quiere encontrarnos como esos luceros, como esas antorchas encendidas. Ese es el deseo de Él. Ese es el gran deseo. Cuando leí ese versículo de Samuel, pensé, eso es lo que está en el corazón de Dios. ¿Cuál es mi situación? ¿Qué es lo que yo estoy probando? ¿Cuál es mi reacción delante de eso? Estoy aquí en casa, no puedo salir, estoy en la pandemia. Y ahí comenzamos a colocar muchas excusas, ¿no? Comenzamos a dar muchas excusas. Y aquí dice que pasaron en medio del campamento. Ellos estaban protegiendo bien el pozo y pasaron, dice, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, hermanos. El Señor quiere que nosotros reaccionemos a su hablar. No tenemos que estar preocupados con lo que va a pasar, no tengamos miedo. Vamos a romper la barrera, hermanos.
No es Dios que nos está hablando eso. Dios dijo que mandó los 7 espíritus para toda la tierra. El hermano Alejandro nos mostró en Apocalipsis. Viene de nosotros, no viene de Dios. Perdón, no viene de nosotros, viene de Dios. ¿Qué es lo que ellos oyeron? El deseo del rey. Lo que el rey estaba deseando, ¿no? El rey está con un gran deseo. Dios tiene un gran deseo. Que nosotros quememos en nuestro espíritu, hermanos. Que estemos inflamados de su amor, de ese fuego. Vamos a inflamar este espíritu, hermano. Vamos a estar llenos del espíritu. Porque aquel que venció el mundo está dentro de nosotros. Vamos a mirar para aquel que está dentro de nosotros. Él venció la muerte, resucitó. Y ese poder está dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús. Cuando leí ese versículo, hermanos, me quedé impactado. Que podamos ser esos valientes del Señor. Que rompan las barreras. Que no se queden mirando para alrededor con miedo, como la experiencia de Esteban. Esteban estaba y que él y lo comenzaron a apedrear a Esteban. ¿Qué es lo que Esteban hizo? Él levantó los ojos al cielo y feliz. Y el texto dice que él estaba lleno del Espíritu, que él vio el cielo abierto lleno del Espíritu Santo y que vio un hombre a la diestra del trono de Dios. Miren qué visión, hermanos. Podemos estar siendo apedreados, hermanos. En los últimos mensajes de la conferencia, hay gente, como dicen, que no nos van a recibir bien de brazos abiertos. Cuando salimos para predicar el Evangelio, para hacer oración con las personas, muchas veces no vamos a ser bien recibidos. Vamos a ser apedreados a veces. Vamos a pasar por tribulaciones. Pero si levantamos nuestros ojos, no vamos a ver un trono, el trono de Dios. Del trono de Dios salen relámpagos, salen rayos, salen la voz de Dios. Esas antorchas, 7 ojos, el fuego para animarnos, para llenarnos del fuego del Espíritu. Eso necesita que arda en nosotros, hermano. Eso necesita arder en nosotros. Pablo, en Hechos, también pasa por la misma experiencia. Cuando él predica el Evangelio, levanta un grupo de discípulos, pero vino un grupo de judíos, y ahí Pablo es apedreado, dado como muerto. Los discípulos andan en vuelta de Pablo. ¿Qué Pablo hace? Se levanta, va a descansar y al otro día temprano se levanta y va a predicar el Evangelio. Cuando él termina, él vuelve para Iconio, para donde él había acabado de ser apedreado. Y ahí le quería leer a los hermanos. Señor Jesús, Hechos 14. Versículo 21. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Miren, Pablo voltó a donde había acabado de ser apedreado. ¿Pero por qué hizo eso? Para animar el corazón de sus discípulos. No se preocupen, él dijo. Es por muchas tribulaciones que si usted está siendo atribulado hoy, si yo estoy siendo atribulado hoy, pongamos foco en el reino. Si usted está mirando la tribulación, si usted ve si pone los ojos en el cielo, verá todo el poder y los relámpagos que salen de ahí.
Ese fue el sentimiento de Pablo, de Esteban también. Vamos a ser como Ruth, que se posicionó a las hermanas. Ese trabajo de cuidado, de red de cuidado. Continúen firmes, porque es por medio de muchas tribulaciones que ustedes entrarán en el reino. Yo quiero entrar en el reino, usted también debe querer entrar en el reino. Ni ojos vieron, ni oídos escucharon. Para que lleguemos al reino necesitamos estar llenos, estar entusiasmados. Tenemos que enfrentar las dificultades, levantarnos y avanzar, hermanos. En el capítulo 16, Pablo y Silas dice que llegan a Macedonia por medio de una visión de la palabra profética. Y el evangelio ahí llega en Europa, ¿no? No fue 1000 maravillas. No fue 1000 maravillas la llegada del evangelio de Pablo y Silas a Europa. Pasaron por tribulación. Después expulsaron demonios de una adivinadora. Ellos fueron azotados y fueron presos como bandidos, los peores bandidos de la época, como si hubieran cometido un crimen horroroso. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban predicando el evangelio, estaban llevando el fuego del Espíritu a las personas. ¿Cuál fue el sentimiento de Pablo y Silas? Ellos hicieron una reunión, oraban, cantaban, hablaban la palabra. ¿Sabe lo que le pasó? Cuando se rompieron las cadenas, se abrió todo, se rompió todo. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de huir, no huyeron. ¿Saben por qué? Porque aquel que está lleno del Espíritu, que manda en el Espíritu, cambia el ambiente. No es llevado por el ambiente, él cambia el ambiente. Si las cosas están mal, vamos a usar el Espíritu, hermanos, para cambiar el ambiente. Vamos a traer a existencia aquello que no existe. Vamos a traer a existencia lo que nuestros ojos no ven. Con esa situación, ninguno de ellos quiso huir, sino que porque era un ambiente tan bueno de fuego que ningún preso, nadie huyó. Era la oportunidad de oro para que ellos huyeran. Lo que quiero decir, amados hermanos y hermanas, es que pruebas vendrán, ¿no? Dificultades vendrán. Pero aquel que está conectado al trono de Dios, con los 7 espíritus, estos relámpagos, esos rayos, ese fuego, cambia el ambiente, cambia la esfera, cambia la condición que está a su alrededor. Ese poder está en nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a usar este poder. Oh, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús hay poder. En Hechos capítulo 2, ahí recibieron poder. Ellos estaban con miedo, estaban siendo perseguidos. Jesús había acabado de ser muerto, ¿no? Pero cuando Jesús vino con ese poder, cuando vino con ese viento, recibieron eso con fuego, ¿no? Estaban llenos, ellos no miraron si estaban siendo perseguidos o no. Casi 3000 personas fueron salvas en medio de persecución. En Europa estamos siendo perseguidos también. No se puede hablar de todo, menos del Evangelio, ¿no? De la Biblia. Pero cuando esos 7 espíritus actúan en nosotros, estas 7 antorchas queman en nuestro corazón, nosotros vamos a pregar el Evangelio, hermano. Vamos a hacer colportaje dinámica. Vamos a enviar audios de oración. Vamos a usar nuestra creatividad para poder alcanzar. Porque tenemos que salir donde están las barreras de aislamiento. Tiene que salir, hermano. No acepte esa condición. No podemos aceptar las cosas que Satanás coloca en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos el poder de cambiar el ambiente por el Espíritu. Aquel que está sentado en el trono dice, es que hago nueva todas las cosas. Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida, en mi vida. Él quiere hacer
cosas nuevas en nuestra vida aquí en Europa. Aquí en Europa muchas veces decimos que no da, pero sí da, hermanos. Ese espíritu está en toda la tierra. Senhor Jesus. Romanos. Estou terminando. Oh, Señor Jesús. En Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Versículo 16. Aleluya. Pues no Aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh Señor Jesús. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Desde el viernes hasta hoy, el Señor nos está mandando ese Evangelio. Por medio de la palabra profética, el Señor está dando el Evangelio. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿el Evangelio está llegando a mí como poder de Dios? ¿Yo creí en ese poder? ¿Yo creí que ese espíritu puede ser activado? Yo creí que puedo quemar en esta era, que puedo ser un vencedor. El Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios para romper barreras, para romper conceptos, para transformar su vida y mi vida. Lo que tenemos que hacer es creer, hermanos. Tenemos que creer en esto, hermanos. Lo que tenemos que hacer es creer en este poder. Para terminar, Lucas. Pero ahora sí, para terminar, de verdad. Lucas, capítulo 8. Alguien que creyó en el Evangelio. Oh, Senhor Jesus. Jairo chega até Jesus e fala. Jairo llega hasta Jesús y le di la situación a su hija. La situación de Jairo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, no pierdan la comunión de sábado, porque el sábado será muy importante para los matrimonios y el domingo será para la predicación del Evangelio. Ella escuchó hablar de Jesús y ella creyó en su corazón. El versículo 45 dice, 44. Vamos a leer del 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curada, se le paró la hemorragia. Y Jesús dijo, se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es la que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ella creyó en el poder del Evangelio, hermanos. Imagínense tantos años de sangre. Cuando usted pierde sangre, 12 años perdió sangre ella. Nosotros perdimos sangre, nos perdemos el vigor, la fuerza. Pero con ello, así igualmente ella fue y tocó el borde de su manto. Inmediatamente en ese instante se detuvo el flujo de sangre. Necesitamos tener ese tocar especial con el Señor. Necesitamos ese toque especial con el Señor. Necesitamos tocar en Dios. Tal vez por lo que hemos pasado aquí en Europa, en toda la tierra. Usted perdió ese tocar especial en Dios, ¿no? Usted
perdido la fuerza de buscar a Dios, buscar a ese Señor. La vida se fue yendo como ese flujo, por causa de las tribulaciones, de las dificultades, de la filosofía, no sé, pero necesitamos aprovechar el día que se llama hoy. El Señor está hablando. Él dijo, de mí salió poder. Cuando ella lo tocó, ella fue curada, hermano. Yo no sé cuál es la situación que te está pasando, la dificultad, pero yo sé que en esta noche esas 7 antorchas están aquí para curarte, están aquí para animarte, estas 7 antorchas están para reavivarte, para reavivar el don que hay en nosotros. Lo que nos falta ese tocar especial. Entonces, no dejes que pase esta noche de tocar al Señor de esta manera especial, hasta que usted sienta que salió poder del Señor. Y el Señor le dijo, se dio vuelta y se dijo, ¿quién me tocó? Fui yo, Señor. César Antonelli me tocó. Marcos de Italia me tocó. Pero Señor, ¿cómo tú sabes? Porque de mí salió poder, dice el Señor. Porque el Señor quiere hablar eso en esta noche, para cada uno de nosotros. Que el Señor quiere que salga poder, ese poder que nos va a reavivar, que va a transformar la muerte en vida, que traerá al Señor de vuelta para llevar el Evangelio. Es ese poder que necesitamos tocar al Señor todos los días. No es que no vamos a tener momentos de altos y bajos, ¿no? Pero tenemos que tocar al Señor de manera especial, hermanos. Tenemos que estar de manera especial, de sentir ese poder del trono de Dios, que está exhalando eso para nosotros, ¿no? Y eso es lo que lo quería compartir, hermanos, lo que yo he disfrutado. De poder tener ese privilegio de tocar al Señor de manera especial. De probar ese poder que tiene la palabra profética, ese poder que viene del trono de Dios, que está disponible. Amén. Voy a terminar con una oración y paso para los hermanos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de poder tocar en ti, tocar en tu trono. Señor Jesús, sabemos que los días que estamos pasando no son días fáciles. Muchas tribulaciones se levantan, pero queremos levantar nuestros ojos para el cielo, ver el cielo abierto y ver el trono de Dios y ver cuánto usted se ha derramado para nosotros, cuánto usted nos ha dado. Queremos reavivar el don que hay en nosotros, en nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, queremos tener nuestro espíritu lleno, quemando en Cristo. Queremos estar sirviéndote, Señor, debajo de la palabra profética. Oh Señor, gracias por tu hablar. Gracias por tu espíritu en Europa. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos aquí. Como esos 4 seres vivientes, queremos trabajar juntos, inflamados juntos, como esos luceros en cada país, como esas referencias en cada país. Oh Señor Jesús, no deje nuestro don se apagar, Señor, nuestro espíritu apagarse. Queremos estar incendiados, electrizados, encorajados, animados, tocar en ti de manera especial, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu hablar. Gracias, Señor Jesús, por la vida de la iglesia. Gracias por las herramientas que usted nos dio. Sí, Señor, queremos reinar contigo. Jesús es el Señor. Amén.